En 2010, en una mañana nublada que teñía de gris los senderos de Chapultepec, Isabela Torres dejó de existir para el mundo conocido. Tenía 19 años, ojos almendrados que hablaban más que su voz, manos pequeñas siempre manchadas de polen, y un corazón que encontraba en las flores el lenguaje más puro. Era florista. Cada mañana, montaba su puesto de venta frente a una de las entradas del bosque de Chapultepec, justo al lado del camino que lleva al lago. No necesitaba letreros ni descuentos. Sus ramos de lirios, bugambilias, margaritas y claveles eran poesía viva. La gente volvía no por las flores, sino por la forma en que ella las entregaba, con las dos manos, los ojos brillantes y un leve «que tengas un día bonito». Su vida giraba en torno a tres cosas: las flores, su hermano gemelo Tomás y un collar de oro con un colgante en forma de rosa, con una piedra de rubí en el centro. Fue el último regalo de su padre antes de fallecer, cuando ella tenía 18. «Para que recuerdes que siempre fuiste la flor más hermosa que cuidé», le dijo él en su lecho. Desde entonces, Isabela nunca se lo quitó. Dormía con él. Lo tocaba inconscientemente cuando estaba nerviosa. Era su escudo invisible. Aquel martes, Tomás la vio salir temprano, como siempre, cargando 2 baldes de plástico llenos de agua y flores recién cortadas. Vestía su blusa blanca de lino, su delantal bordado por su madre y unas sandalias desgastadas. Llevaba la trenza apretada y un libro de poemas en la mochila. Lo que Tomás no sabía es que sería la última vez que la vería. Eran las 11:22 am cuando una señora mayor fue la última persona en comprarle un ramo. Ella recordaría años después que Isabela se quedó mirando al bosque, como si algo, o alguien, hubiera capturado su atención. Luego, simplemente no estaba. Su puesto quedó montado, sus cosas intactas. Pero ella había desaparecido. Cuando no regresó al mediodía, Tomás no se alarmó. A veces, cuando vendía bien, se quedaba más tiempo. Pero cuando el sol comenzó a caer y su celular seguía apagado, la inquietud se volvió punzada. A las 8:47 p.m., Tomás fue al parque. No encontró a su hermana, pero sí todo lo demás: los baldes vacíos, el mantel doblado cuidadosamente, el libro de poemas apoyado contra el banco. Todo como si ella hubiera decidido volver en 5 minutos. Pero el collar no estaba. Tomás supo en ese instante que algo estaba profundamente mal. Isabela jamás habría dejado ese collar. No era una joya cualquiera. Era un símbolo de amor, de pérdida, de promesa. La noche cayó sobre Chapultepec como un peso húmedo. Las farolas amarillentas iluminaban a medias los senderos, y el rumor del viento entre los árboles parecía decir su nombre. Tomás caminó por todo el parque. Llamó a su nombre hasta que su voz se quebró. Fue a hospitales, a comisarías, a casas de conocidos. Pegó carteles con su rostro, la descripción exacta: 1,62 de estatura, tez morena clara, sonrisa leve, trenza al lado derecho y el colgante de la rosa. Nadie había visto nada. Nadie sabía nada. Los primeros días, Tomás dormía en el parque. Se sentaba en la banca donde ella solía leer mientras esperaba clientes, abrazado a una chaqueta suya. Cada persona que pasaba, cada figura femenina a lo lejos le parecía a ella. Cada llamada desconocida le aceleraba el corazón. Los medios locales cubrieron la desaparición. Una joven florista, amada por todos, se desvanece sin dejar rastro, sin testigos, sin sospechosos, sin señales de huida. Las autoridades hablaron de posibilidad de fuga, otros, de accidente. Algunos medios amarillistas incluso insinuaron problemas personales. Pero Tomás conocía a su hermana. Isabela no se habría ido sin él. No sin decir adiós. No sin su collar. En casa, su lado del cuarto quedó intacto. La cama sin deshacer. La taza de café con un pozo seco. La flor que había dejado en agua, marchita. Y un calendario con el día 6 de julio marcado con un pequeño pétalo seco. Era su día favorito del año. El aniversario de la primera vez que vendió flores en Chapultepec. Tomás comenzó a coleccionar flores en silencio. Una cada día. Las dejaba sobre su almohada, como esperando que ella volviera a olerlas. Su vida se convirtió en espera, en preguntas sin respuesta, en un largo eco del nombre de su hermana.
Y así empezó la cuenta del tiempo. No en años, sino en días sin ella. 1, 100, 300, 1000. Y el collar seguía sin aparecer. El tiempo no cura, solo transforma el dolor en sombra. Durante los primeros 6 meses, Tomás Torres vivió en función de encontrar a su hermana. Dejó la universidad, vendió su bicicleta, alquiló un espacio frente al mismo sitio donde ella solía vender flores. No para reemplazarla, sino para permanecer cerca. Llevaba sus fotos colgadas en un pequeño corcho, con un letrero escrito a mano. ¿La has visto? Su presencia se volvió un recordatorio silencioso de lo que se había perdido. Algunos transeúntes lo evitaban, otros se acercaban a contar rumores. Yo la vi en un colectivo camino a Xochimilco, decía uno. Un hombre la llevaba del brazo, se veía confundida, decía otro. Cada pista era una aguja en la esperanza. Cada día sin respuesta, una losa más sobre su pecho. Tomás recorría hospitales, albergues, estaciones de autobuses, imprimía volantes, se colaba en noticieros, escribía cartas abiertas, llamó a programas de televisión que ayudaban a encontrar personas desaparecidas. Ninguno aceptó su caso. No hay elementos suficientes, le decían, como si la falta de pruebas justificara el silencio. Los cumpleaños se volvieron días huecos. El primero fue el más difícil. Preparó un pastel de vainilla, el favorito de Isabela, y dejó una vela encendida sobre su almohada. No sopló, no pidió deseos. Solo lloró en silencio mientras acariciaba el libro de poemas que ella dejó atrás. Los amigos se fueron alejando poco a poco. Algunos porque no sabían qué decir, otros porque no soportaban verlo así, pero Tomás no los culpaba. Él mismo se estaba convirtiendo en una sombra. Su madre, que vivía en Cuernavaca, venía de vez en cuando, pero el dolor entre ambos era una barrera que no sabían cruzar. Ella creía que Isabela se había ido por voluntad propia. Tomás, jamás. Ella me lo habría dicho. Yo lo sabría en el cuerpo, repetía. Guardaba cada pequeño indicio como un tesoro. Un testigo decía haberla visto en Tijuana, otro en Veracruz. Cada pista abría una nueva ruta, un nuevo viaje, pero todos llevaban al mismo lugar. Nada. Pasaron 2 años, luego 3. Tomás envejecía por dentro. Su mirada ya no buscaba con la misma intensidad. Su cuerpo, antes firme, se curvaba bajo el peso del «y sí». Había noches en que soñaba que ella regresaba, con flores en la mano y una risa que llenaba la casa. Despertaba con el corazón en la garganta y un vacío más profundo. Guardaba una caja con sus objetos, la taza de café rota, un pétalo seco, la pulsera que ella había hecho con cuentas de colores cuando eran niños, y una carta que Isabela le escribió en su último cumpleaños. Gracias por no dejarme sola nunca. Eres mi raíz, Tomás. Pase lo que pase, siempre floreceremos juntos. Pero él no florecía. Había días en que se sentaba en la misma banca del parque, durante horas, con los ojos perdidos entre los árboles. Chapultepec había cambiado. Los vendedores eran otros. El paisaje se renovaba. Pero para Tomás, ese lugar se volvió un santuario congelado en el tiempo. Durante el 4.º año empezó a escribir un diario. No como una terapia, sino como una forma de hablarle. Cada página era una carta. Hoy soñé con papá. Te mandaba flores. Hoy vendí 3 ramos. Uno lo dejé en tu rincón. Hoy te busqué entre las caras del metro. El 5.º año llegó como una bofetada silenciosa. Nadie hablaba ya de Isabela. Su historia se volvió polvo en la memoria de la ciudad. Solo Tomás seguía sosteniéndola, como quien mantiene una vela encendida en medio del huracán. A veces imaginaba que ella estaba en otro país. Tal vez había perdido la memoria. Tal vez alguien la había convencido de que debía desaparecer. A veces, lo que más lo dolía no era no saber qué había pasado. Era la posibilidad de que ella no quisiera ser encontrada. El 6.º año, Tomás dejó de vender flores. El puesto estaba viejo, la lona descolorida. Guardó las pocas pertenencias que quedaban en una caja, cerró el rincón con un candado y escribió en la madera. Aquí floreció Isabela Torres. 1991. Empezó a trabajar en una biblioteca. El silencio le ayudaba. Los libros no preguntaban, solo ofrecían compañía, pero cada vez que pasaba frente a una florería, su corazón temblaba, y cada vez que veía una rosa,
Su mente volvía al colgante. Al 7.º año Tomás había aprendido a vivir con la ausencia, no a aceptarla, pero sí a respirar con ella. Se había vuelto parte de él, como una cicatriz invisible. No dejaba de buscar, pero lo hacía en silencio, como quien riega una flor que ya no florece solo por amor. Y entonces un día, sin esperarlo, algo cambió. Una llamada, una voz temblorosa, desde una comunidad rural en Puebla. Habían encontrado un collar, un colgante de oro, con forma de rosa, con una piedra de rubí en el centro, dentro de una tumba sin nombre. No fue una revelación con fuegos artificiales, fue una llamada con interferencia. Una voz masculina, cansada, con acento de sierra. ¿Usted es el hermano de la muchacha de la rosa? Tomás no entendió al principio. Pensó que era una broma cruel, o otro falso aviso como tantos otros. ¿Quién habla? Me llamo Pedro. Trabajo en un panteón pequeño en Cuetzalan, Puebla. Mire, hace unos días abrimos una tumba por una cuestión de humedad en el terreno, y encontramos algo. No hay nombre en la cruz, pero dentro había un collar, uno de oro, con una rosa y una piedrita roja. Tomás sintió que el aire lo abandonaba. Se sentó sin darse cuenta. Sus dedos buscaban estabilidad sobre el borde de la mesa. ¿Una rosa con rubí? Sí. Bueno, creo que es rubí. No soy experto, pero no lo quise tocar más. Lo limpié un poco, lo guardé en una bolsita. Me pareció muy bonito, y pensé que tal vez alguien lo estaría buscando. Alguien me mostró un cartel viejo. Una muchacha desaparecida. Se parece. Mucho. Tomás colgó sin decir nada más. Al día siguiente, abordó un autobús sin pensarlo. El trayecto a Cuetzalan fue largo. Casi 9 horas entre curvas, neblina y silencio. Llevaba solo una mochila, una foto de Isabela impresa en alta resolución y la carta que ella le había escrito años antes. La llevaba como escudo, como pasaporte emocional para lo que fuera que lo esperara. Cuando llegó, era casi de noche. Cuetzalan es un lugar de belleza suspendida, entre montañas, neblinas densas y casas de teja que parecen resistir el tiempo. El panteón quedaba en la ladera de una colina, custodiado por cipreses altos que silbaban con el viento. Pedro era un hombre de rostro curtido, manos agrietadas y ojos sinceros. Lo esperaba en la entrada, con una linterna y una pequeña bolsa de tela en la mano. «Aquí está», dijo entregándole la bolsa sin ceremonias. «La encontramos en una tumba sin nombre. No hay registros. Solo tierra, una cruz sin fecha y... esto». Tomás abrió la bolsa con manos temblorosas. Dentro, el collar. Polvo incrustado en las esquinas, pero intacto. La rosa de oro aún brillaba tenuemente bajo la linterna. La piedra de rubí parecía mirar de vuelta. Era como si el tiempo no lo hubiera tocado, como si esperara a ser devuelto. ¿Quién estaba enterrado ahí?, preguntó Tomás sin mirar al hombre. No lo sabemos. Era una tumba vieja, pero no tan antigua. No había cuerpo. Solo tierra y el collar. Lo demás estaba vacío, como si alguien hubiera querido enterrar un secreto. Tomás no lloró, no gritó. Solo guardó el collar en el bolsillo interno de su chaqueta, donde Isabela solía esconder las monedas que ganaba con sus ventas. Esa noche no pudo dormir. Se alojó en una posada rústica, con paredes de adobe y una cama de hierro forjado. El sonido de los grillos, el canto lejano de un gallo, la humedad del campo, todo parecía una versión paralela de su propia vida. Sentado frente al collar, comenzó a mirar los detalles. El dorado estaba levemente opacado, pero al frotarlo con un pañuelo, notó algo más. Detrás del colgante, en una inscripción que antes no había visto, se leía: «Florece donde nadie te espera». Era la letra de su padre. Aquella frase jamás se la habían dicho. Era nueva, o tal vez no lo era. Tal vez Isabela la había mandado grabar en secreto. Tal vez había sido un mensaje final. Al día siguiente, Tomás pidió permiso para visitar otras tumbas cercanas. Habló con ancianos del pueblo. Nadie recordaba una joven enterrada allí. Nadie sabía de alguna muchacha forastera. Algunos mencionaban que años atrás, un grupo religioso había pasado por allí, recogiendo gente vulnerable. Prometían una vida nueva, paz, propósito, decían, pero nunca regresaban. Entre esos relatos,
Una mujer mayor recordó algo. Sí, hubo una muchacha, silenciosa, no hablaba mucho, vendía flores en el mercado durante un par de meses, tenía ojos tristes, nunca dijo su nombre, pero llevaba siempre un collar de rosa. Tomás sintió un escalofrío. ¿Qué pasó con ella? Un día no volvió, así como llegó se fue, pero hubo rumores, que alguien la sacó de aquí. Otros dicen que enfermó, que la enterraron sin decir nada. Nadie sabe bien. En los pueblos, a veces los secretos se entierran más profundo que los cuerpos. Tomás no sabía si sentirse más cerca o más lejos. El collar era real. Había estado allí, pero no había cuerpo, no había nombre, solo huellas borrosas de una presencia. Volvió al panteón. Se quedó en silencio frente a la cruz sin inscripción. El viento movía las hojas secas. El sol bajaba entre los árboles. Sacó de su mochila la flor que había traído, una rosa roja, como las que ella vendía, y la dejó al pie de la cruz. No dijo nada. No hacía falta. El reencuentro había ocurrido, no con su cuerpo, no con palabras, sino con el símbolo más profundo que los unía. Tomás volvió a Ciudad de México con el collar envuelto en una tela de lino, la misma que su hermana usaba para cubrir los ramos en los días de calor. Lo traía guardado junto a su pecho, como si temiera que el viento pudiera arrebatárselo otra vez. Durante los primeros días no salió de casa. No tenía palabras para lo que sentía. No había encontrado a su hermana. No había un cuerpo. No había una tumba con su nombre. Solo ese pedazo de oro que contenía toda una historia en silencio. Miraba el colgante por horas, buscando respuestas en la forma de la rosa, en el brillo apagado del rubí. A veces lo sostenía entre los dedos, como si pudiera pulsar un recuerdo, pero el collar no hablaba, no decía lo que había pasado, no explicaba por qué Isabela había desaparecido, ni por qué había terminado enterrado en un cementerio de un pueblo donde nadie la conocía, pero había estado allí, ella había estado allí, y eso bastaba para Tomás. El dolor no se iba, pero cambiaba de forma. Se volvía más suave, como una brisa constante, un roce, una ausencia que ya no gritaba pero que seguía ocupando espacio. Una tarde, volvió a Chapultepec. Caminó por el mismo sendero que tantas veces habían recorrido juntos. Se detuvo frente al sitio donde Isabela montaba su puesto. El banco seguía allí, desgastado pero firme. El mantel bordado por su madre, que él había guardado durante años, fue colocado con cuidado. Encima, un solo ramo, rosas rojas, las favoritas de ella. Tomás se sentó en silencio. El parque bullía de vida, niños corriendo, parejas paseando, vendedores ambulantes llamando la atención con sus voces cantadas, y, sin embargo para él, el mundo se detenía en ese rincón. No estaba esperando que ella apareciera. Estaba diciéndole que podía quedarse donde estuviera. Esa noche, al volver al departamento, tomó la caja donde había guardado las pertenencias de Isabela durante años. Estaba empolvada, con una cinta ya amarillenta por el tiempo. La abrió despacio. Adentro seguía todo como lo había dejado. La pulsera de cuentas, el pétalo seco del primer día, la carta de cumpleaños. Tomás colocó el collar dentro, no como una reliquia, sino como un regreso. Luego tomó una hoja en blanco y escribió con su caligrafía sencilla: «Si alguna vez vuelves, aquí estará todo esperándote. Nada ha sido reemplazado, nada ha sido olvidado». Dobló la nota, la puso encima de las demás cosas y cerró la caja. La guardó en la parte alta del armario, no para esconderla, sino para dejarla descansar. A la mañana siguiente volvió a su rutina. Café sin azúcar, camisa sencilla, paso lento. Pero algo había cambiado. Comenzó a notar cosas que antes pasaban desapercibidas: el canto de un ave al amanecer, el olor a pan recién horneado en la esquina, las sombras que se movían con la brisa en el balcón. Era como si el mundo hubiera recuperado color, no porque Isabela hubiera vuelto, sino porque ya no la buscaba con desesperación. Ahora, la recordaba con gratitud. Pasaron semanas, luego meses. Tomás volvió a trabajar en la biblioteca del barrio. Sus días se llenaban de libros prestados, preguntas de niños curiosos, ancianos que venían solo por conversar. Pero cada tanto,
Abría su cuaderno y escribía una nueva carta, no para enviar, solo para seguir hablando con ella. En uno de esos días grises, en los que el cielo amenaza con lluvia pero no se decide, algo peculiar ocurrió. Una joven entró a la biblioteca buscando refugio del viento. Llevaba un abrigo rojo, el cabello recogido y un ramo de flores en la mano. Preguntó por libros de botánica. Se sentó en la esquina más luminosa y, al marcharse, dejó una flor sobre la mesa, una rosa roja. Tomás se acercó con lentitud. La tomó entre los dedos y notó que tenía algo atado al tallo, un hilo fino, casi invisible, con una pequeña cuenta de madera. Era una flor común, pero el gesto lo desarmó, no porque creyera que era un mensaje de Isabela, sino porque entendió que su hermana había dejado una marca en el mundo, y esa marca continuaba apareciendo en las formas más simples. Esa noche, al escribir en su diario, puso: «Hoy no dolió. Hoy, solo la extrañé con ternura». Decidió comenzar un proyecto, una forma de honrarla sin seguir encadenado al pasado. Cada semana, dejaba flores en distintos puntos de la ciudad, con pequeñas notas anónimas. Algunas decían: «Para quien ha perdido algo y sigue de pie». Otras: «Para quien necesita una razón para sonreír hoy». Y siempre firmaba con 2 iniciales: IT. Pronto, las flores comenzaron a generar curiosidad. Aparecieron en redes sociales. Personas compartían fotos con mensajes: «Me encontré con belleza inesperada. Gracias quien seas por este gesto». Tomás nunca respondió. Nunca se atribuyó nada. No lo hacía por él. Lo hacía por ella. Por lo que Isabela le había enseñado sin palabras, que no hacía falta estar presente para tocar la vida de otros, que a veces las flores más fuertes crecen en los lugares más imposibles, que florecer en silencio también es una forma de resistencia. Y así, sin darse cuenta, Tomás volvió a vivir, no con olvido, sino con memoria transformada. Un día, mientras regaba las macetas de su balcón, vio a una niña pequeña señalar las flores y decirle a su madre: «Mira, mamá, esas también son rosas mágicas». Y él sonrió, porque entendió, al fin, que no todas las historias necesitan un cierre perfecto. A veces, basta con saber que la raíz sigue viva, en algún lugar del corazón. 3 meses después de haber hallado el collar, cuando el otoño comenzaba a adorar las calles de la ciudad, Tomás recibió una carta inesperada. Un sobre sin remitente, con su nombre completo escrito a mano, llegó a la biblioteca donde trabajaba. El papel era grueso, amarillento, como si hubiera sido guardado por años. Dentro, una sola hoja doblada en 4. El mensaje, breve, decía: «Ella estuvo aquí, fue cuidada, no sufrió, eligió el silencio, perdónala». No había firma, no había pistas, pero el sobre venía con algo más: una copia fotográfica de una página de cuaderno. En ella, un dibujo infantil de una flor, y al reverso, una frase escrita con la caligrafía que Tomás reconocería incluso con los ojos cerrados: «El amor también sabe esconderse cuando el mundo se vuelve ruido». IT. La hoja tembló en sus manos como si respirara. No era una prueba. No resolvía nada. Pero para Tomás, lo explicaba todo. La había buscado durante 7 años con la desesperación de quien no puede aceptar la ausencia. Pero Isabela, de alguna manera, había estado viva. Había elegido apartarse. Había vivido, quizás en silencio, quizás con miedo, quizás guiada por razones que él jamás comprendería del todo. No lo había olvidado, no lo había borrado, solo había florecido en otro terreno. Tomás colocó la nota dentro de la caja donde guardaba sus objetos. Esa caja ya no era un relicario del pasado, era un altar silencioso de comprensión. Poco después, por insistencia de un amigo, aceptó asistir a una exposición en el Museo de Arte Popular. El tema era Memorias Urbanas. Una sala entera estaba dedicada a objetos encontrados en espacios públicos, fotografías sin dueño, cartas sin destinatario, prendas perdidas, dibujos rescatados de la basura. La premisa era simple: cada objeto cuenta una historia, y allí, en una vitrina central, entre un peluche deshilachado y un cuaderno escolar olvidado, había una pequeña flor de papel rojo. Al lado, un cartelito escrito a máquina:
donada por una mujer anónima. Dijo que representaba a su hermana perdida. Ciudad de México, 2015. Tomás no supo cómo llegó ahí, ni cuándo, pero se quedó parado frente a la vitrina más de una hora. Gente pasaba, miraba y seguía. Él, no. No porque creyera que era de Isabela, sino porque quería creer que alguien, en algún momento, había querido recordarlo todo desde el silencio. Salió del museo al atardecer. El cielo tenía ese tono entre rojo y violeta que siempre le recordaba los ojos de su hermana al reír. Al día siguiente, recibió una llamada. Era un abogado joven, titubeante. Estaba revisando documentos antiguos de una organización religiosa ya disuelta. Al clasificar papeles de archivo, encontró registros incompletos de personas acogidas entre 2011 y 2013. En una libreta mal conservada, aparecía una entrada: IT Ciudad de México, 1991. No había más información, solo una nota escrita al margen. No quiere ser contactada. Dice que su familia está mejor sin ella. El abogado no sabía si eso tenía sentido para Tomás. Solo pensó que debía avisar. Colgó sin decir más. Tomás no buscó a esa organización. No rastreó al abogado. No pidió los documentos. Ya no lo necesitaba. Volvió al parque. Plantó una rosa cerca del antiguo puesto. No una flor cortada, sino una planta. Pequeña, tímida, con una sola flor brotando. Y dejó una nota anónima, atada al tallo. Gracias por florecer donde nadie te esperaba. En las semanas siguientes, empezó a recibir cartas en la biblioteca. No eran para él, pero lo tomaban como intermediario. Personas que decían haber perdido a un ser querido, o haberlo dejado ir. Compartían historias, lágrimas, gratitud. Decían que sus flores, esas que él dejaba en las calles, les habían recordado que no estaban solos. Una señora mayor escribió: «Mi hijo partió sin decir adiós. No sé si volverá. Pero gracias a usted, entendí que hay despedidas que no necesitan palabras». Tomás nunca respondió. Solo siguió dejando flores. Un día encontró una pequeña caja en la banca del parque. Dentro, una carta escrita a mano, en papel simple, con tinta azul. No sabía cómo regresar, pero supe que me esperaba. Gracias por no odiarme. No estaba firmada, pero no hizo falta. Tomás cerró los ojos y respiró hondo. Por fin, sintió paz. Volvió a casa, abrió la caja con los objetos de Isabela y colocó la nueva carta encima. Ya no era un relicario, era un testimonio, un puente. Esa noche escribió la última entrada en su diario. Hoy no la busqué. Hoy ella me encontró.